Órale. Bueno, ya estamos al aire, voy a compartir y entonces ya arrancamos. Así que unos segundos nada más. ¿Dónde quedé? Unos segundos nada más. Bueno, mientras vamos saludando a la gente que ya está uniéndose a la transmisión, vamos a, como es costumbre, aprovechar para compartir la transmisión en nuestras diferentes cuentas de Facebook, así que en unos instantes ya podremos arrancar con la plática del día de hoy, la plática número 62 del conversatorio. Ya se hizo largo, ya no esperábamos que íbamos a durar tanto, pero pues ahí estamos todavía. y quién sabe para cuándo se acabe, ¿eh? Quién sabe para cuándo se acabe. Lo que sí, yo creo que en algún punto vamos a parar nosotros, porque quieras o no, es pues ahí, ¿no? Tienes que estar muy pendiente que el cartel, que hablar con el ponente. Mira, como sea, tienes que leer un poquito de lo que va a hablar el ponente. Si no está uno muy empapado, pues hay que leerle y para saber de qué se va a tratar y más o menos qué preguntar, ¿no? Es así, sí, Sí. No es tan ligero como pudiera parecer, ¿no? Ya llega un momento en el que ha habido días que digo, ya creo que ya le paro, ya descanso 2, 3 días y entre que me vuelven a dar ganas y entre que hay mucha gente que me escribe, oye Iván, ¿quieres que hagamos algo? Digo, bueno, pues ya que insisten, ¿no? pero sí hay días que ya como que dicen, no, ahí muere, vamos a dejarlo cuando menos un buen rato para hacer otras cosas, pero que sí, no se ve para cuándo en realidad, está medio complicado el asunto y pues, no sé, ya todos, sea como sea, todos ya tenemos ganas de volver a la normalidad, ¿no? Pues quién sabe eso cuándo suceda, pero bueno, mientras estamos aquí. Pues bueno, mientras a lo termino mejor ya yo... estamos en la normalidad. sí. Y no Pues queremos bueno, darnos cuenta. exacto, sí, bueno, sí, ¿no? Eso sí, pues sí, a ver si no vamos a tener que estar viviendo así por muchos meses, ¿no? Ojalá y no, ojalá y por ahí alguien encuentre alguna solución, y pues bueno, podamos salir de esta. Pero bueno, vamos a ir arrancando con la plática de hoy. Mientras termino de compartir aquí, pues te voy presentando Ricardo. Y bueno, antes que nada, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación una vez más. Ricardo es la segunda vez que se encuentra con nosotros en el conversatorio. Y bueno, de aquella ocasión a ahora, aunque no ha pasado tanto tiempo y aunque estamos encerrados, sí han pasado muchas cosas en el deporte, ¿no? En el caso del deporte mexicano, este asunto del FODEPAR, del que se va a hablar un poco el día de hoy, pues que ha levantado polémica, ¿no? Que ha hecho que los deportistas, entrenadores, levanten la voz y demás, que pues no es un tema que quizá tendríamos que estar hablando, ¿no? No digo, desde mi punto de vista, no es agradable que esto pase, pero bueno, está pasando, y con todo y la inactividad que ha habido, pues seguro, ¿no? Hay más temas de que hablar en el deporte de México, y también en el deporte mundial, que sí ya se está moviendo, pues también, ¿no? Tocar un poquito el tema, cómo ha sido la vuelta al deporte, qué ha pasado, qué expectativas hay. Digo, han pasado cosas positivas y también cosas negativas, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista con esto de los contagios y demás. Pues bueno, Ricardo Otero es periodista deportivo en toda la extensión de la palabra. Yo esto lo reitero, digo, he tenido la suerte en el conversatorio de tener a 3, 4 colegas tuyos, bueno, incluido tú, y gente muy profesional, gente que sabe de deporte, gente que estudió periodismo, que ejerce el periodismo deportivo como tal, y me gusta hacer esta aclaración porque, por desgracia, en los medios, bueno, en la televisión, que es a lo que más accesa la gente, muchas veces hay gente que por alguna obra divina le dieron un micrófono y se lo pusieron y tiene espacio para hablar, pero honestamente no sabe de deporte, ni tampoco sabe de periodismo, ¿no? Entonces es decir cosas por decirlas, que yo entiendo, y yo siempre lo digo también, ¿no? Son programas de entretenimiento, no son programas de análisis, aunque los venden como programas de análisis, ¿no? Si uno lo quiere ver como entretenimiento, está padre, yo también los veo, ¿no? Es divertido ver cómo alegan ahí, discuten un ratito, pero bueno, no podemos tomar eso como
como cuestiones de análisis o de gente que en realidad sepa, ¿no? Habrá uno, sí hay, pero la mayoría es gente que bueno, es más espectáculo y show, ¿no? Entonces, en este espacio lo que hemos tratado de hacer es invitar a gente que sabe deporte, que sabe de periodismo, para que nos comparta sus puntos de vista y que los fundamente además, ¿no? Porque eso es lo interesante de esto. Bueno, Ricardo Otero actualmente trabaja en TUDN. Antes de TUDN, pues estuvo en TDN y en Univisión, que pues, es la fusión que se hizo, que lo originó TUDN. Ya también colaboró antes con ellos, colaboró con Terra, también ya desaparecido el portal, y colaboró con el periódico Reforma y con La Razón, entre otras cosas, ¿no? Ojalá por ahí, Ricardo, nos puedas decir después dónde escribes y haces columnas, porque la verdad que también cuando las cosas que yo pude leer de ti, pues muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, si no lo estás haciendo, pues hazlo, haz tu blog y ahí nos lo compartes para que podamos leer más seguido. Pues bueno, para no quitar más, bueno, también saludo aquí a Daniel, a Mario, al doctor Geoffrey Recoder, que están esta tarde con nosotros, listos para hacer preguntas, para compartir con nosotros, y pues nuevamente saludar a la gente que nos está siguiendo. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en Entrenamiento Lógico este día, esta mañana. Es una cuestión muy abierta de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con el tema del FODEPAR, por si tienen alguna inquietud con el tema, y después pasaremos a otros, para que no andemos brincando de un lado a otro, ¿no? Vamos a tratar de llevar un cierto orden, aunque va a ser muy abierta la plática del día de hoy. Bueno, pues no te quito más tiempo, Ricardo. Gracias una vez más y pues adelante. Al contrario, Iván, muchas gracias a ti por volver a invitarme. Tuvimos una plática muy padre hace ya algunas semanas. Sí, se nos ha extendido este asunto de la cuarentena, de la emergencia que estamos enfrentando por el coronavirus, y mientras tanto, pues la realidad es que el mundo sigue, ¿no? De una manera diferente, una dinámica diferente. En temas deportivos, pues ya algunas ligas están empezando a regresar, o por lo menos a planear sus regresos. Y en el caso del deporte federado mexicano, pues toda esta polémica que surgió, pues no solo con FODEPAR, ¿no? Porque FODEPAR fue uno de los 43 fideicomisos que planteó el presidente de la República que se eliminaran para mandar esos recursos al tratamiento de la emergencia que tenemos sanitaria en este momento, lo cual, pues sí, es cierto, México necesita fondos para tratar la pandemia, pero también de dónde provenían esos fondos y a costa de qué, ¿no? Recordamos, por ejemplo, Fidecine, el fideicomiso encargado de dar apoyos a los cineastas para la producción de cinematografía en México, pues estuvo en riesgo, y ahí tuvo que salir nuestro superhéroe Guillermo del Toro a encabezar una especie de movimiento primero en redes sociales, para que pues toda la familia artística mexicana exigiera que Fidecine continuara. Algo parecido pasó con FODEPAR, creo que de una manera menos ruidosa, de una manera incluso que creo yo se estaban tardando un poquito en hacerlo, hasta que María Espinosa alzó la voz, pero sí ha habido una defensa ya por parte de los deportistas, de los entrenadores, de este fondo de apoyo a deportistas de alto rendimiento, que surgió en 1998, entonces conocido como CIMA, el Compromiso Integral de México con sus Atletas, que después se convirtió en el FODEPAR que conocemos hoy en día, también con una diferencia sustancial respecto a su creación en 1998, cuando pues era un fondo mixto en el cual había participación de iniciativa privada, ¿no? Había tal cual un esquema de patrocinios de empresas grandes, sobre todo empresas mexicanas, para apoyar al deporte. Se perdió esa parte hace ya muchos años, y pues es el Estado mexicano el que aporta todos estos recursos como parte del presupuesto de la propia CONADE año con año. Rápidamente, para darnos una idea, tengo aquí una lista que solicité vía transparencia, me parece que fue en septiembre del año pasado, de todos los beneficiarios que tiene FODEPAR
de 2018 a lo que se llevaba entonces, es decir, hasta el mes de agosto de 2019, lo que se había entregado. En 2018 el gasto, o mejor yo prefiero llamarlo una inversión, la inversión que tuvo el fondo en los deportistas, en los entrenadores, en sus equipos multidisciplinarios, fue de poco más de 220 millones de pesos. Para el mes de agosto de 2019 ya se habían ejercido aproximadamente 170 millones, lo cual indica que más o menos se mantuvo el mismo presupuesto para FODEPAR, aumentó un poquito o habría aumentado un poquito de haberse mantenido esos egresos a los deportistas. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están en FODEPAR? Porque esto también hay que decirlo desde que se creó CIMA. FODEPAR es un fondo principalmente aspiracional, no cualquier deportista forma parte de FODEPAR, no solamente atletas de deportes olímpicos están en FODEPAR. Vemos, por ejemplo, a Paola Longoria, ¿no? Que Paola, como sabemos, es la mejor raquetbolista del mundo, multicampeona mundial, pero su deporte no forma parte del programa olímpico y sin embargo, pues ella cotiza en este fondo bajo las mismas reglas, o al menos eso queremos suponer, que el resto de los deportistas. Pero llegar a este fondo no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque como le digo, es aspiracional. Se necesita tener un cierto ranking, un cierto resultado a nivel internacional, es decir, ganar una Olimpiada Nacional no basta para formar parte de FODEPAR, para recibir estos apoyos por parte del gobierno mexicano, que pues estos apoyos no son solamente para sobrevivir, ¿no? Para que los atletas puedan ejercer su gasto corriente, por así decirlo, sino también pues para la preparación de sus giras, para incluso a veces el pago de algún entrenador, de algún fisioterapeuta, de alguien del equipo multidisciplinario, que también hay entrenadores, como dije, y algunos fisios, algunos psicólogos deportivos, etcétera, etcétera, que están involucrados ahí. También está incluido en ese fondo la pensión vitalicia que se le da a los medallistas olímpicos mexicanos. Para quienes no lo sepan, un medallista olímpico recibe un monto mensual por el resto de su vida, por el nada sencillo hecho de haber ganado una medalla olímpica. Estos recursos son lo que recibe el medallista olímpico, son 13,000 pesos por medalla de oro, 11,500 por medalla de plata, 10,000 por medalla de bronce, después de impuestos. Es decir, en realidad lo que dispone el gobierno mexicano para ellos es una cifra un poquito más alta. De hecho, ahorita tengo, por ejemplo, el caso de Daniela Cebes, quien fue medallista de plata en lucha en Los Ángeles 1984. Su pensión vitalicia aparece de 12,978.82 pesos al mes, esto entre los meses de enero y agosto del año pasado, que ya quitándole el ISR son efectivamente los 11,500 pesos que recibe Daniel cada mes. Lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, Carlos Girón falleció hace algunos meses, recibía la misma cantidad. Bernardo Segura, quien fue medallista de bronce en Atlanta 1996, en los 20 kilómetros de marcha, el monto que aparece aquí en la lista es de 11,110 pesos con 73 centavos. Después del ISR, pues ya le queda en 10,000 pesos. Y si buscamos por ahí medallistas de oro, Daniel Bautista, por ejemplo, oro también en marcha 20 kilómetros, pero en Montreal 76. Él recibe 14,886 pesos con 24 centavos al mes, menos la parte del ISR, pues serán los 13,500 pesos, vaya. Pero los fondos que reciben la pensión de los medallistas, la pensión vitalicia de los medallistas olímpicos, pues no es ni de lejos las aportaciones más altas, ¿no? Se ha sabido, por ejemplo, que Iván Bautista, entrenador de clavados, que ha entrenado a medallistas olímpicos y mundiales por montones, pues Iván recibe o ha recibido hasta 96,000 pesos mensuales. Entonces, obviamente el monto se va haciendo mayor conforme los resultados que se entreguen sean mejores, ¿no? El FODEPAR, eso sí, hay que decirlo, ha sido, pues digamos, no es nuevo que sea un asunto de polémica,
¿Por qué? Porque si bien ahorita el tema que nos ocupa es lo de la posible desaparición que enfrentó, que ya dijo Ana Gabriela Guevara apenas hace un par de días que no va a ser así, que el FODEPAR va a continuar, esto en una entrevista a TVC Deportes, pues han habido múltiples acusaciones sobre el manejo de los recursos y pues no ha sido sino justamente hasta la administración de Ana Gabriela Guevara que se han realizado investigaciones a nivel de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República respecto a cómo se entregan esos fondos, pero no es algo nuevo. Por aquí, por ejemplo, veía una nota que hizo Beatriz Pereira, que bueno, Beatriz es una de las, yo creo que la periodista que más se ha encargado de, por así decirlo, fiscalizar desde una labor periodística lo que ha hecho FODEPAR, pues de repente encuentra cosas que no son muy congruentes con una, digamos, una dinámica de cómo se entregan esos recursos respecto a sus reglas, ¿no? E incluso por ahí cosas que saltan mucho a la vista, ¿no? Como que durante la administración de Alfredo Castillo, el director anterior de la CONADE, recordemos, Alfredo Castillo era un jugador de pádel, es su deporte favorito, pues de repente aparecieron en las listas de FODEPAR entrenadores de pádel y ningún jugador de pádel, cuando el pádel ni siquiera es un deporte que forma parte, ya no digamos del programa olímpico, incluso del programa de Juegos Centroamericanos, ¿no? No es un deporte masivo, no es un deporte tan popular, pero pues era el deporte favorito del entonces titular de la CONADE. Por ahí que de repente aparecen algo que también documentó Beatriz, una psicóloga deportiva, me parece que supuestamente atendía con un ingreso muy alto en el FODEPAR, que supuestamente pues atendía a todos los clavadistas del equipo de Rommel Pacheco y resulta que solamente atendía en la práctica a Rommel Pacheco. Y así hay un montón, pero un montón de no sé si llamarlas irregularidades o sí por lo menos eh, inconsistencias respecto al uso de FODEPAR, que de repente han aparecido que familiares de funcionarios, gente que no está de ninguna manera ligada al deporte, y eso pues técnicamente es un desvío de recursos. Y ya cuando uno empieza a hacer la sumita, ¿no? De cuánto dinero se está yendo por ahí, cuánto dinero se está filtrando, a lo mejor en cifras que no parecen ser realmente escandalosas, pero cuando ya haces la suma, pues resulta que Ana Guevara tiene una investigación por 50 millones de pesos. Que si lo hablamos en términos del presupuesto total de CONADE, pues si esos 50 millones de pesos se ejercieron en 2019, cuando el presupuesto del organismo era de 1.700 millones de pesos, pues ya hablamos de una cifra considerable, ¿no? Hablamos de una cifra del 3-4% del presupuesto total que el gobierno dirige al deporte en México. Entonces, ese ha sido el tema con FODEPAR, ¿no? Que se maneja discrecionalidad del titular de CONADE en turno. Obviamente hay un director de alto rendimiento siempre que tiene que ver que los deportistas, los entrenadores cumplan con ciertos requisitos, no solamente de los resultados que dan, sino también de los planes de trabajo que ofrecen a futuro para mantenerse en este fondo, para recibir más o que si hay una baja en los resultados, pues reciba menos dinero. Pero FODEPAR siempre ha sido un tema de mucha inconsistencia, de mucha investigación por parte sobre todo del gremio periodístico, y ya finalmente en esta administración empieza a escalarse a instancias gubernamentales que pues son quienes deberían fiscalizar eso. Pero así está de momento el tema de FODEPAR, Iván. Por supuesto que quien nos quiera preguntar algo, pues adelante con todo gusto, pero pues sí, vaya, no son pocos fondos, ¿no? Sí es un tema que además pues incide mucho en la preparación de los deportistas. ¿Cuál ha sido la parte positiva de FODEPAR, digamos, en términos de resultados? Sí hay una correlación que quizás FODEPAR no es el único motivo, pero a raíz o a partir, mejor dicho, de que FODEPAR empieza su operación entonces como CIMA en 1998, pues hay un incremento en los resultados que obtiene México a nivel internacional, ¿no? Las medallas olímpicas, que son la punta del iceberg,
pues empiezan a aumentar, ¿no? De esa medalla que se ganó en Barcelona 92, la que se ganó en Atlanta 96, pues de repente en Sydney 2000 fueron 6 medallas. Y no hemos bajado de 4 desde entonces, ¿no? En Beijing 2008 fueron 3 en ese momento, pero años después se entregó una más a Damaris Aguirre por el tema del dopaje en el levantamiento de pesas que hubo en su competencia, que le permitió escalar al tercer lugar por la suspensión de otros rivales. Pero de 4 creo que no se ha bajado en Juegos Olímpicos de Verano desde que apareció CIMA y FODEPAR. Sí implica también una mejor preparación de los atletas, implica supuestamente un mayor control del gasto, que ya vimos que no siempre ha sido así, pero los resultados, por lo menos en eventos internacionales, también si hablamos ya de campeonatos mundiales, de Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, junto con otros factores, porque insisto, no es el único, hay que decirlo con todas sus letras, pues antes de decir, en 2000 no existía el taekwondo en el programa olímpico, y el taekwondo nos ha dado al menos una medalla en cada edición de los Juegos Olímpicos. Han habido por ahí algunos otros esfuerzos, vaya, Ana Guevara podemos decir lo que sea como funcionaria, pero como atleta fue una atleta de élite mundial que tuvo logros que jamás habríamos imaginado de un deportista mexicano en los 400 metros planos. Incluso poquito antes de Ana, y que coincide su carrera justo con el nacimiento de Sima, Alejandro Cárdenas, su medalla de bronce en un campeonato mundial. ¿Quién más? Lupita González en marcha femenil, que México había obtenido puras medallas en marcha, pero en la rama masculina. Hay muchos factores, pero creo que la aparición de CIMA FODEPAR, también hay que decirlo, sí ha apoyado, sí ha ayudado, mejor dicho, a que esos resultados sean por lo menos mayores, aunque, debo decirlo, como lo platicamos en la ocasión anterior, Iván, no creo que sea suficiente todavía como para decir que México está explotando su potencial en términos deportivos, ¿no? Que ya ves, platicábamos de la correlación que hay entre cantidad de población, tamaño de la economía y posición en el medallero olímpico, que México debería estar peleando por ahí entre los lugares 15 a 20, a lo mucho, del medallero, y eso implicaría ganar 6 medallas de oro en una edición de Juegos Olímpicos, que es totalmente lejano a lo que la realidad nos ha mostrado, ¿no? México tiene un máximo histórico de 3 y eso fue en casa, fuera de casa es de 2. Entonces, sí es uno de los factores. O sea, así como se ha hablado mucho de lo malo que tiene FODEPAR, que no podemos ocultarlo y no debemos ocultarlo, pues también hay que decir que el surgimiento de FODEPAR, por lo menos en una relación cronológica, pues sí ha coincidido con ese florecimiento que espero que siga en proceso de los resultados del deporte mexicano a nivel internacional. Muy bien, Ricardo, muy interesante. Por aquí el doctor Geoffrey nos pide la palabra, así que adelante, doctor. Muchas gracias, mi estimado Iván. Muchas gracias, Ricardo, por esta exposición. Tu punto de vista, estimado Ricardo, con esta investigación que realizaste sobre el FODEPAR, porque lo acabas de comentar, creo que un punto muy importante, ¿no? Que al final, si es un espacio que el día de hoy le está proveyendo y es un reconocimiento económico por el logro deportivo a nuestros medallistas olímpicos, pero el día de hoy, desde tu punto de vista, ¿qué fortalezas requiere el FODEPAR para que el recurso, que además no son pocos millones, son muchos millones de pesos, pueda tener, digamos que, mejor rendimiento en los resultados deportivos? Desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, vamos a pensar que tú eres el titular de CONADE y que tengas la oportunidad de, probablemente eso es lo que tenemos que realizar en el FODEPAR para que pueda funcionar mucho mejor. ¿Cuál sería tu punto de vista, tus comentarios o tus propuestas? Muchas gracias, Ricardo. Al contrario, gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. No habíamos coincidido. Bueno, ponerme en los zapatos de Ana Guevara, de Alfredo Castillo, Jesús Mena y todos los que han pasado por ahí no es cosa fácil, porque, pues bueno, sabemos que CONADE siempre ha sido un puesto, el director de CONADE ha sido un puesto que en los que no han salido siempre bien las cosas, ¿no? Hay que recordar su primer titular, Raúl González, pues estuvo inhabilitado muchos años por mal manejo de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? CONADE es un organismo, a mi punto de vista, que tiene que ver algo demasiado grande, con muy poco dinero,
y donde además estamos hablando solo de la punta del iceberg, que es el alto rendimiento. Cuando hay un recorte en el presupuesto de CONADE, como ha ocurrido con la actual gestión y como ocurrió también con la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, lo que menos afecta es el alto rendimiento. Fodepar ahí sigue y a lo mejor se le quita un poquito, pero no se le quita lo que se le puede quitar a las áreas de masificación del deporte. Seguramente usted, doctor, no lo sé, pero a lo mejor ha vivido en la ENED algún recorte fuerte de presupuesto, no lo sé, pero sí creo que el tema con Fodepar para que pueda ir con, digamos, mejores resultados es que no vaya solo. Es decir, yo lo que veo desde afuera, nunca he estado en CONADE, no está en mis planes, no me han buscado tampoco para estar en CONADE, pero lo que veo desde fuera es que Fodepar está solo, que falta robustecer todavía más el sistema de apoyo a deportistas juveniles, por ejemplo, a deportistas infantiles. La Olimpiada Nacional también ha coincidido un poco cronológicamente con todos estos esfuerzos, pero la Olimpiada Nacional en últimos años ha sido como, oigan, ¿y si nos deshacemos de la Olimpiada Nacional, cómo ven? No, espérate, o sea, la Olimpiada Nacional es tu principal semillero de deportistas. Si te vas a deshacer de la Olimpiada Nacional, entrega un plan que por lo menos iguale la captación de deportistas, porque Ana Guevara salió de una Olimpiada Nacional, María Espinosa pasó por ahí, Paola Espinosa pasó por ahí, y miles más de personas que a lo mejor, voy a poner un ejemplo que tuve en casa, mi hermana, quien es la que menos le gusta el deporte de toda mi familia, pues es la única que fue a una Olimpiada Nacional. Practicó esgrima en su adolescencia, llegó hasta una Olimpiada Nacional, no obtuvo medalla, pero ahí estuvo y estoy seguro que es una experiencia que la marcó mucho y que además pues sabemos que el deporte no es solamente una cuestión una cuestión física, sino también forma parte de un desarrollo integral de la persona. Entonces, creo que el tema un poco con Fodepar es que se busque también algún programa que no sea tan aspiracional, por así decirlo, ¿no? El caso, voy a poner un ejemplo que por ahí ponía Beatriz Pereira en un reportaje que hizo en 2017 para la revista Proceso. Paola Longoria, para entonces, pues Paola ya era multicampeona mundial, las rachas invictas de como 3 años que tuvo, recibía una beca de 60,000 pesos al mes. Paola además pues, tiene patrocinadores, tiene otro tipo de ingresos, pero pues el Estado mexicano le proveía en aquel entonces, no sé ahora, de 60,000 pesos al mes. Johnny Corso, quien justamente en 2017 fue campeón mundial de surf, apenas hasta que fue campeón mundial, logró entrar al Fodepar y entró con una beca menor que la de Paola de 49,000 pesos. Tuvo que ser campeón mundial de un deporte que apenas estaba ingresando al programa olímpico, Johnny Corso, para finalmente entrar en aquel entonces al Fodepar, que seguramente puedo revisarlo acá en la lista, a ver si sigue, porque no le ha ido bien en resultados desde aquel entonces a Corso, seguramente su monto ha bajado. Entonces, por un lado, sí creo que necesita fortalecerse más la estructura de CONADE para que no sea solamente que un deportista por dote divino o porque tuvo el día de su vida o porque pues incluso ha tenido el apoyo, por ejemplo, el caso de Paola Longoria. Paola pues ahora ya es autosuficiente económicamente desde hace varios años, pero Paola tuvo que irse a vivir a Estados Unidos a los 18 años de edad, auspiciada por su padre, que es un empresario en San Luis Potosí, para poder reducir los gastos de transportación a sus torneos, que la mayoría son en Estados Unidos, porque no recibía en aquel entonces ni beca de Fodepar, ni tenía los patrocinios que tiene hoy en día. Creo que se tiene que robustecer. Aquí voy a tomar también un poco unas palabras que me dijo Felipe Muñoz cuando era presidente del Comité Olímpico Mexicano. El dinero tampoco va a ser suficiente nunca. Es decir, puede haber un presupuesto como el que llegó a haber en 2012 en la presidencia de Felipe Calderón, de 7,500 millones de pesos, que es prácticamente 4 veces más de lo que hay hoy en día, y aún así no va a ser suficiente.
pero creo que por un lado se necesitan otro tipo de programas que den seguimiento a los atletas desde que son niños, desde las etapas infantiles y sobre todo en la adolescencia, en etapas juveniles, y por el otro lado también la fiscalización. Tiene que haber una fiscalización todavía mucho más severa, porque si estamos hablando de 50 millones de pesos de desvío de FODEPAR, de un presupuesto que fue de 220 millones de pesos el año pasado, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Estamos hablando de un más del 20%, ¿no? de fondos del FODEPAR que se han ido a otro lado, o que se han ido con gente que no tiene una relación con el deporte o que simplemente no tiene los merecimientos para recibir estos fondos, que al final de cuentas, pues no es que sean del gobierno mexicano, es que son del pueblo de México. Es que hay contribuyentes que ponen ese dinero y que ese dinero puede ocuparse en un montón de cosas que le hacen falta a este país. Muy bien, Ricardo. O sea, doctor, si tenga... No, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor. Bueno, pues yo digo como comentario, ¿no? Sí, ya hay comentarios aquí en Facebook, algunos hacían referencia a algo de lo que acabas de comentar, ¿no? Que al inicio de la carrera del deportista, pues el que patrocina, el que paga todo es el papá, ¿no? Que, digo, estamos hablando hoy del FODEPAR, que es un fondo para deportistas de alto rendimiento, pero sí, o sea, es para llegar a ese fondo, como siempre se dice, ¿no? Tienes que matarte, sacrificarte, y cuando ganas, entonces sí, ahí vienen los apoyos, pero antes de eso, exacto, los apoyos brillan por su ausencia, ¿no? Y ahí habría que poner un poco el foco de esto, pero sí, también, como decías tú, de las cosas positivas, yo, ahora que lo mencionas y por esto que comentan, ¿no? Al menos sí sirve para que estos deportistas que llegan a la élite se mantengan, ¿no? Porque tenemos deportistas que han recibido el FODEPAR desde hace años, caso de María Espinosa, caso de de gente de taekwondo de clavados, que son los ejemplos más claros, que tienen 8, 10, 12 años manteniéndose en la élite mundial, ¿no? Es lo que quiere decir que, bueno, seguro hay un apoyo, porque sin no se podría mantener un deportista en ese nivel, ¿no? Pero sí, siempre, quizá llega un poco tarde, bueno, no quizá, siempre llega tarde el recurso, el apoyo, y bueno, es con lo Fíjate, Iván, un dato justo que lo acabo de encontrar ahorita para ilustrar también lo que estás diciendo. Hablaba del caso de Johnny Corso. Johnny Corso en 2018 tenía un apoyo por 64,428 pesos al mes. Y así se mantuvo pues prácticamente todo el año. Para 2019, que ya los resultados empezaban a ser menos halagadores, 6,442 pesos. Es decir, así es como puede fluctuar el apoyo a un deportista, ¿eh? Estamos hablando de alguien que fue campeón mundial, pero que después los resultados ya no le acompañaron. En Lima ni siquiera pudo obtener una medalla. No ha todavía logrado la clasificación a Juegos Olímpicos, aún está en proceso, pero de ese tamaño puede ser lo que un deportista, y yo no sé, independientemente de que pues sí no hay una justificación basada en los resultados para que Corso tenga una beca como la que llegó a tener, pero es una fluctuación demasiado grande. ¿Qué pasa con un deportista que deja de recibir 55,000, 60,000 pesos al mes en términos de su preparación? No, no digamos de su supervivencia, ¿no? Que ahí, no lo sé, a lo mejor tenga un patrocinio. Hay marcas que están muy enfocadas en deportes como el surf y otro tipo de deportes, ya tirándole al tema de deportes extremos, pero es una fluctuación demasiado grande. Yo no sé si también haya que ajustar ese tipo de reglas para que no ocurran estas cosas, porque estás arriba y un deportista pues no se mantiene arriba todo el tiempo, ¿no? Un caso como el de Paola Espinosa, el de María Espinosa, son casos raros, ¿no? De deportistas, e incluso ellas pues también han tenido sus altibajos. Pero cuando tienes un deportista que tocó su cima, y después por algún motivo, que puede ser lo que sea, o sea, puede ser incluso que se sintió mal, que tuvo una infección el día de la competencia, y que bajen de esa manera. No sé si también hay que ajustar ese tipo de reglas, porque matas la preparación de un deportista.
así hay que decirlo, ¿no? Matas a la preparación del deportista cuando hay una fluctuación de este tipo. Y ya, perdón por interrumpirte. Una lesión, cualquier factor, ¿no? El rendimiento no es lineal. Y Exacto. eso se tendría que entender. En esa parte yo creo que sí, no puedes mover tan drásticamente el presupuesto porque alteras completamente los planes, ¿no? No, cómo viajas a una competencia internacional si de pronto te quitaron el dinero, ¿no? Así creo que ahí tendría que haber algún parámetro, ¿no? Alguna referencia, algún tiempo. No es tan simple o ver las circunstancias en las que se da, ¿no? Y bueno, decías, al final el FODEPAR ha estado envuelto en polémica desde siempre, pero bueno, es que eso es la moneda corriente de nuestro país en cualquier ámbito, ¿no? Digo, estamos hablando del deporte, que por desgracia es de lo menos importante, o sea, ya ni hablemos de otras cosas donde seguro estos, bueno, yo creo que ahí ya ni investigan, porque ya investigar es meterte en otro tipo de problemas. Aquí todavía se puede y medio la libras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y sí que está complicado, pero bueno, también el hecho de desaparecer lo que era lo que se hablaba en algún momento, pues entender, ¿no? Lo que implicaba. Decía por aquí alguien en los comentarios, que por ejemplo, esos apoyos vitalicios que le dan a los medallistas olímpicos, pues no, si mucho alcanzarán a cubrir todo lo que invirtieron durante toda su carrera, ¿no? Y dices, bueno, así, de eso estamos hablando, o sea, dejar a un deportista que rindió ese nivel, que tuvo logros para el país, que para llegar a ellos tuvo que invertir su familia, ellos mismos, y quitarles este apoyo de pronto también no son cosas justas, ¿no? Entonces, sí, estamos ante un problema grave, hay que buscar maneras para solucionarlo, pero hay que fijarse a costa de qué, ¿no? Y creo que en este punto el FODEPAR no tendría que estar, o no tendría que haber estado en esta situación, ¿no? De esta incertidumbre, porque aunque la gente no está entrenando en las condiciones normales, pues también es esto, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si yo me quedo sin el apoyo? O sea, quieras o no, afecta en el estado anímico, mental del deportista, que en lugar de estarse preocupando por entrenar o medio entrenarse por las circunstancias que tenemos, tiene que estar pensando en si el apoyo va a llegar o no, ¿no? Y dices, bueno, oye, es que después les exigimos, queremos que ganen medallas, pero no tienen la seguridad, la certeza, ¿no? De que van a tener este apoyo. O sea, son factores que influyen muchísimo y que no se toman en cuenta a veces cuando estamos viendo la competencia en la televisión desde nuestro sillón y queremos que el deportista haga maravillas, ¿no? Y dice, bueno, oye, pues la tuvo complicada, no tuvo el apoyo que correspondía. Y bueno, de eso estamos hablando cuando se habla de desaparecer el FODEPAR, ¿no? Bueno, voy a revisar si hay alguna otra pregunta aquí. No sé si el doctor Daniel Baruch tengan algún comentario para comentarlo aquí con Ricardo. A ver, bueno, aquí pues esto es, ¿no? Que también es verdad y digo, mucha gente que ha estado al frente de la CONADE, casi todos, excepto el que jugaba pádel, han sido deportistas, ¿no? La mayoría de ellos de alto rendimiento y pues no sé si sean ellos directamente o la gente que está alrededor de ellos, pero es triste, ¿no? Ellos saben perfectamente la situación, las condiciones, llegan y pareciera que se les olvida, ¿no? Es un comentario que hacen por aquí. Fíjate, Bueno, estoy viendo los comentarios, llegan algunos sobre el tema de los apoyos vitalicios. Eh, a mí sí me gustaría más que les dieran más dinero, ¿no? No me parece poco, creo que con el monto que se les da, eh, pues alcanza por lo menos para sobrevivir, ¿no? Pero, eh, ¿por qué? Porque sí han habido casos por ahí, yo he sabido por ahí de un medallista olímpico del 68. No voy a decir el nombre que me dijeron porque no es una historia que puedo corroborar, pero que antes de que se entregaran sus apoyos era taxista, un medallista olímpico del 68, ¿no? Y que pues sobrevivía con eso. Son un apoyo, ¿no? Y obviamente los medallistas pues se mantienen en ciertas actividades productivas. Ahí está Daniela Aceves, que ha trabajado como funcionario público ya desde hace muchos años. Bueno, pues la misma Ana Guevara, ¿no? Que ya sabemos dónde está y que pues, recibe su beca vitalicia, por supuesto. El caso, por ejemplo, Tatiana Ortiz, que está trabajando con el PRI en el Estado de México. ¿Qué otro caso por ahí? Bueno,
Bernardo Segura también está involucrado en la política, y así podemos ir, ¿no? Los futbolistas de Londres 2012, pues sí, son profesionales y tienen, obviamente, pues sueldos, la mayoría de ellos importantes, pero pues reciben también su beca vitalicia, ¿no? Y merecida la tienen, ¿no? Pero a lo mejor para ellos, pues no es precisamente el mayor de sus ingresos. Pero bueno, imagínense ustedes también si tuviéramos la cantidad de medallas que este país debería tener con base en su población, en el tamaño de su economía, pues sería un gasto todavía más grande que yo como contribuyente, pues por mí que lo den, ¿no? Y yo fascinado de que le den este tipo de reconocimientos a ellos. María Espinosa, por ejemplo, pues María recibe lo de 3 medallas, lo de un oro, una plata y un bronce, que equivalen a 34.500 pesos al mes, ¿no? Nada despreciable, esto ya después de impuestos. Pero sí, sí leo estos comentarios y sí estoy de acuerdo en que, pues ojalá fuera más, ¿no? Ojalá fuera más, pero pues por lo menos ya con esto, con este apoyo que creo que era un poco la idea, pues se les permite mantener una cierta condición de vida por el tiempo que permanezcan con nosotros. Claro, sí, ¿no? Aquí hay un comentario respecto a eso también, ¿no? Se pensé que ganaban igual que los diputados, porque ganan muy poco. Bueno, sí. No, bueno fuera. Es interesante revertir eso, ¿no? Pues ya digo, bueno fuera. Para lo que hacen, pues mejor a los que ganaron medalla que les den una plurinominal. Los merecen más ese dinero que muchos diputados. Seguro. Pero bueno, sí, es esto, ¿no? Bueno, pero es una historia de toda la vida en México, ¿no? Todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo externamos en algún punto. Bueno, aquí hay un comentario más con respecto a lo del FODEPAR y esto de que de pronto el recurso fluctúa de manera tan brusca, ¿no? Dice, bueno, ¿cuántos deportistas no se lesionan por competir en mala condición por la presión de mantener la beca? Y también es verdad, ¿no? Bueno, es que correcto. Si no mantengo el ranking, pierdo la beca y entonces estoy lesionado, pero tengo que competir y pues sale hasta peor, ¿no? Entonces, digo, todas esas cosas que tendrían que ver, sí, como para mejorarlo. Que todo eso en teoría se debe revisar, ¿no? Todo eso, porque pues FODEPAR se basa mucho en los reportes de entrenadores, de doctores, sobre el estado físico de los atletas, ¿no? Ese comentario, por cierto, viene de una amiga, Ana Mota, que vive en Canadá, está viendo desde allá, le mando un beso, quien trabajó aquí hace varios años en el periódico Mural, en la sección de deportes, allá en Guadalajara, y efectivamente, pues a ella le tocó ver muchos casos de deportistas que tuvieron que forzarse físicamente para entrar a una competencia para la que no estaban al 100% y tratar de mantener la beca, ¿no? Entonces también eso se vuelve contraproducente. Ya no es solo hablar de la fiscalización a nivel financiero, sino también una fiscalización, entre comillas, a nivel de bienestar de los atletas, ¿no? Entender que el deporte de alto rendimiento pues no siempre se está sano. Y varios deportistas me lo han dicho, ¿no? Si ustedes creen que ser deportista de alto rendimiento es lo más sano del mundo, están equivocados. Se exige al cuerpo, se le pone al límite y no siempre resulta bien. Entonces, eso también habría que fiscalizarlo todavía más, ver que al deportista se le dé un tratamiento justo, que esa es la palabra justo, respecto a sus capacidades, no solamente en función de su talento, sino también de su momento físico, ¿no? Porque además, pues también sabemos que un deportista está sujeto a una curva de rendimiento que pues le pasó a Ana Guevara en su momento, cuando en 2002, 2003 tuvo una racha invicta de carreras, ganó el campeonato mundial y hacia finales de 2003 se lesiona, no puede competir a inicios de 2004 y no alcanza a llegar a su tope a los Juegos Olímpicos y pues se le va la medalla de oro. Y ese es el caso conocido, ¿no? De ahí podemos irnos con otros más que incluso no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Liu Shang, aquel payista chino que sorprendió a todos en Atenas 2004 y que para cuando llega a los Juegos Olímpicos de Beijing, pues el gobierno chino ocultó lo más que pudo su lesión en el talón de Aquiles hasta que tuvo que salir a la pista y todos nos dimos cuenta cuando no pudo pasar ni siquiera la primera valla. Entonces, así es la vida del deportista.
También eso se tiene que cuidar mucho. No sé qué tanto se cuida hoy en día, pero sí efectivamente han habido historias de deportistas que pues salen a competir sin estar preparados físicamente en ese momento porque sufren de alguna lesión para poder estar al 100% y mantener el resultado que les permita pues mantener su apoyo o incluso incrementarlo en FODEPAR. Claro, sí, sí, claro, no ayuda nada, ¿no? Esta situación en la que está ahora. Comentabas al inicio, bueno, en la parte, entre tu comentario, que claro, sí, cuando nace CIMA, que era el nombre original de este fondo, había apoyo de la iniciativa privada, ¿no? Que ahora no lo hay. Así es. Bueno, también retomarlo, pero yo lo que voy aquí, eh, para de malas muestra, no tenemos tantos medallistas olímpicos, ¿no? Porque imagínate que fuéramos un país de los que están arriba en el medallero, también sostener estas becas sería mucho más complicado. O sea, vamos a hablar de Estados Unidos, ¿no? No sé ahí cómo lo manejan este asunto, con los deportistas que ganan medallas y reciban algún apoyo del gobierno, ¿no? Claro, también es otra economía, pero bueno, es que ellos tienen cada Juegos Olímpicos más de 100 medallistas, ¿no? No sé cómo se podría cubrir en algún momento eso. Habría que también buscar estrategias teniendo en consideración que eso algún día pasara, ¿no? Es complicado, pero sí es curioso, digo, desde el punto de vista económico, porque al tener pocos medallistas, bueno, se les puede mantener ese apoyo seguro, pero ¿qué pasaría si realmente explotara el deporte en México y de pronto tienes 40, 50 medallistas cada 4 años? Bueno, mantener este apoyo, no sé hasta qué punto sería factible, ¿no? No sé si tú sepas cómo lo manejan en otros. Pues se tendría que incrementar el presupuesto con algo un poco. No creo que para un país de 126 millones de personas sea complicado darle hasta 13,000 pesos al mes, no a 70, sino digamos a 200 personas. No creo que sea tan complicado tampoco, pero pues eso también, es que eso va de la mano, Iván. O sea, no podemos pensar que de repente va a explotar, que en Tokio el próximo año México obtenga, vamos a decir, 25 medallas, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá se cumpliera el pronóstico de Ana Guevara a las 10 medallas, yo lo veo difícil, ¿no? Pero ya no digamos las 10, que suba a 25, que no nos acerque a Estados Unidos, pero sí nos ponga ya en un nivel en el que creo que México debería estar. Es que esos llegar a esos resultados implican programas de por lo menos 20 años de duración y que no existen, que no hay en México y que ya vimos que en cuanto, vaya, ya no digamos cambio de sexenio, estaba Jesús Mena y en cuanto se va Jesús Mena y entra el Alfredo Castillo, borrón y cuenta nueva en CONADE, hay otras prioridades, se priorizó la fiscalización de las federaciones deportivas, de repente este proyecto de las academias que están las academias, se van a hacer las academias, se va a hacer Castillo, entran a Guevara, ¿las qué? Las academias, no, ¿qué academias quieren? Nada de eso. La Olimpiada Nacional, que ha sido uno de los proyectos más duraderos, que ya sabemos que en cualquier momento la pueden quitar, que de hecho pues, este año ni siquiera se puede realizar por la pandemia. No hay un proyecto a largo plazo. ¿Qué fue lo que se hizo España? ¿Qué fue lo que se hizo China? Que Estados Unidos, pues, ha mantenido, ahora que hablabas de este tema de el apoyo de la iniciativa privada, que creo que es algo que también, ampliando la respuesta que le di al doctor Jeffrey Recorder, pues sí, también creo que es algo que se tiene que hacer, ¿no? Si los presupuestos de CONADE van a estar tan abajo y queremos que por lo menos dar una imagen de que el deporte mexicano es fuerte, sólido, a través de sus atletas de alto rendimiento en competencias internacionales, pues que se permita otra vez, ¿no? Como pasó en los inicios de CIMA, el ingreso de la iniciativa privada y que esto también vaya de la mano con la fiscalización de esos recursos y que no escuchemos más noticias de que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República están investigando a la titular de CONADE porque 50 de los 223 millones de pesos que tiene FODEPAR tienen destinos inconsistentes, ¿no? Entonces, tiene que venir con un compromiso por parte del gobierno mexicano, para empezar, no solo del gobierno, sino también de muchas otras instancias civiles, para que el deporte crezca.
Hay una federación deportiva, creo que lo platicamos en la otra ocasión, que no recibe un solo peso del gobierno federal. ¿Cuál? Pues la de fútbol, obviamente, porque es autosuficiente. A mí me encantaría que todo el deporte de alto rendimiento en CONADE, que este fondo de FODEPAR, que lo que se le entrega a los deportistas que nos representan en competencias internacionales, que son un montón, no solamente los Juegos Olímpicos, sean autosuficientes, que pueda haber una autosuficiencia económica de ellos y que no dependan exclusivamente de lo que el dedito del presidente o del Congreso en la definición del presupuesto diga, ¿no? Es decir, creo que se puede hacer un esquema por lo menos mixto para que esto ocurra y para que la carga fiscal sea menor, para que la carga de los contribuyentes sea menor en función de lo que se da en deporte. Y pues también ojalá algún día volvamos a esos presupuestos que habían antes, bien fiscalizados, bien cuidados, porque todos los directores de CONADE han tenido alguna acusación respecto al uso de los fondos, pero que esos 7 millones de pesos que llegaron a darse en 2012, al final de la gestión de Felipe Calderón, cuando Eduardo de la Garza era el titular de CONADE, pues se puedan capitalizar ya no solo en deporte de alto rendimiento, sino también en la base. El deportista de alto rendimiento se hace desde chiquito. Hay muy pocos casos de deportistas que sí los hay, pero de verdad son muy pocos, que de repente se dieron cuenta ya entrando a una edad adulta que tenían el biotipo, la capacidad física y que además pues, se habían mantenido más o menos en forma en los años previos para brincar al alto rendimiento. Pero lo ideal es que se preparen desde chicos. Por lo menos, quizás no, por ahí he leído algunos estudios de que pues no es lo ideal ponerlos en ambientes competitivos a los 7, 8 años de edad, pero sí que a los 10, 11, 12 ya estén en eso, ya se estén preparando para ser el deportista que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, o los que vengan en 2032, que a lo mejor son en las dos Coreas. Entonces, creo que tiene que haber un compromiso mucho más grande por parte del gobierno, que no lo ha habido por lo menos en las dos últimas gestiones, y que no ha habido tampoco una fiscalización tan estricta en ninguna gestión para que el deporte pueda alimentarse no solamente de lo que fue un buen día o un buen mes de un deportista de un equipo, sino que pueda alimentarse de toda una trayectoria que va desde las bases. Claro, sí, bueno, a eso quería llegar. No, obviamente, yo al decir muchas medallas, es un sueño súper guajiro y claro que tiene que ver con un plan de desarrollo, una cosa lleva a la otra, como bien lo dijiste, pero creo que el punto era, bueno, llegar a esto, ¿no? Tendría que ser autosustentable, ¿no? Seguramente es así en muchos lugares, porque todo el sistema, todo está pensado en eso, ¿no? Desde las bases, desde cómo se masifica y todo lo que se invierte abajo en los primeros años, bueno, después viene, ¿no? Y llega uno de miles, como decías, ¿no? No vas a tener que dar tanto dinero a tanta gente, ¿no? Pero sí tendría que estar todo programado, planeado, pensado para llegar a eso y que esto pudiera ser autosustentable, que sería lo ideal, ¿no? No estar sufriendo y dependiendo de si sí, de si no, como decías tú, si el presidente quiere, no quiere, si le quita, si le pone, por ahí creo que sería, ¿no? Y la cuestión esta, pues, de la iniciativa privada, pues tiene que ver mucho esto, ¿no? Y que también si no hay certeza de lo que va a pasar con su dinero, pues no hay confianza, y al no haber confianza, pues obviamente no van a invertir ahí, ¿no? Bueno, yo creo que era un poquito a lo que quería llegar yo con lo que te comentaba, pero bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? Y lo tenemos complicada, porque como dices tú, todos los que han pasado por ahí han sido cuando menos señalados y bueno, pues es bien complejo el panorama. Ojalá un día las cosas cambien y ojalá y no sé si nos toque verlo, Ricardo, pero bueno, si nos toca, qué padre, y si no, pues Ojalá verlo nos toque. a nuestros, bueno, yo tengo hijos, pues algún día hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Lo que sea, pero pues habría que ir buscando plan, ¿no? Y como dices, sí, lo triste es esto, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de cada sexenio, bueno, no sabemos si mañana cambian a quien está ahora al frente de la No, CONADE. es más, ya dicen que, me parece que fue Enrique Garay hace unos días, un par de días, y que no es la primera vez que lo escucho, que Ana Guevara va a dejar la CONADE para competir por la gubernatura de Sonora. Claro. Nos Sí, va sí. a durar unos meses más. O sea,
un secreto a voces, ¿no? Es un secreto a voces que... Y va a tomar su licencia, y si pierde la elección vuelve a Conade, y si la gana, pues se queda en Hermosillo y pondrán a un sucesor. Sí, ese es el problema de Ya no nuestro... tenemos directores de CONADE que duren todo el sexenio, que antes sí los teníamos. Me parece que el último fue Nelson Vargas. Claro, sí. 2006. Desde 2006 no tenemos uno que nos dure todo el sexenio. Claro, más bueno, yo, nada más tú que debes saber más de esto, hasta yo tengo entendido, bueno, al menos lo he buscado y no lo he encontrado, no hay un plan nacional para el deporte para este sexenio, ¿no? No lo No hay. lo hay, no Lo lo va a hay. hacer, porque si se va de gobernador, ¿qué más le importa, no? La única ventaja para quien llegue a suplirla en el caso que gane es que no tendrá que cortar lo que ella empezó, sino tendrá que empezar de cero y poder hacer algunas cosas, ¿no? Pero de ese tamaño, de ese nivel es el problema en nuestro país, ¿no? Porque, digo, justo ahora con lo de la pandemia, tú sabes, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, es que México es un país con muchos problemas de obesidad, sobrepeso, ¿no? Y aparte nos viene la pandemia, claro, pero pues tampoco, ni siquiera hay un plan, ya no digamos que se ejecute, ¿no? Ni siquiera hay un plan para minorar todos estos problemas, ¿no? No lo hay. Entonces, hay responsabilidad de parte del gobierno y hay responsabilidad de parte de la ciudadanía, que es verdad, no nos cuidamos, comemos mal, o sea, no es una cuestión de señalar a un culpable, esto es un problema para todos, pero sí que si cada quien hiciera lo que le corresponde, quizás sería menos problemático, ¿no? Y lo cierto es que casi nadie hace lo que nos corresponde, o sea, es, el gobierno no hace un plan, no lo ejecuta, no desarrolla nada, los ciudadanos no nos cuidamos, bueno, estamos en ese problema y eso es el problema más grave del deporte. Digo, estamos hablando del FODEPAR, estamos hablando de alto rendimiento, pero tú decías hace un momento, ¿no? Habría que acompañar el FODEPAR con otros planes que vayan más hacia abajo, porque es abajo donde realmente se tendría que poner la atención, ¿no? O sea, es que mejor que tener una ciudadanía sana, con hábitos de vida saludables, eso sería el mejor indicador que pudiéramos tener, ¿no? Después las medallas pueden o no llegar, pero hay otras cosas más importantes que a la gente que está en el deporte le tendrían que interesar, ¿no? Digo, hoy el tema era FODEPAR y bueno, ya hablamos un poquito o bastante de esto. Vamos a cambiar ahora sí abruptamente de tema, Ricardo, para que nos comentes un poquito de cómo está el regreso al deporte, ¿no? Hay muchos problemas, muchas situaciones que se han dado, hay algunos otros que pues más o menos creo que ahí la llevan, pero bueno, ¿qué nos puedes contar? Ay, qué difícil es esto porque eh, hay ligas, hay deportes que me gustan, pero que no me superapasionan. Voy a mencionar una, por ejemplo, el béisbol de las grandes ligas me gusta, de verdad las sigo desde pequeño, no es mi máxima pasión. Y ayer que anunciaron que finalmente se pusieron de acuerdo después de meses de negociaciones, de que si el salario se los mantenemos, se los quitamos, cómo jugamos, cuáles son los protocolos, etcétera, etcétera, que finalmente la temporada empieza el 24 de julio, bueno, yo brincaba de alegría, ¿no? Y la verdad es que, por un lado es eso, ¿no? Que al aficionado al deporte, que finalmente, pues, seré muy periodista y lo que sea, pero soy periodista desde hace casi 15 años, pero aficionado al deporte desde hace más de 30. Eh, pues por supuesto que nos alegra escuchar noticias de que el deporte va volviendo, ¿no? Eh, en una hora más o menos juega el Liverpool por primera vez en su estadio, soy fanático de Liverpool, juega por primera vez en su estadio desde hace 3 meses y medio, ¿no? Claro que me emociona, pero por el otro lado, pensar en todo este asunto que ni siquiera sabemos qué es la nueva normalidad, no lo sabemos con exactitud, no sabemos si en realidad ya estamos en la nueva normalidad o no lo estamos, si volverán a hacer las cosas como antes, si dentro de 20 años seguiremos saliendo con cubrebocas a la calle, no lo sabemos, pero ha sido difícil, ha sido un paso necesario en términos económicos, porque el deporte es una industria muy grande, pero que también se ha llevado unos reveses fuertes, otros no tanto, a los que nos estamos empezando a acostumbrar, por ejemplo, ver los estadios vacíos. Era lo no habitual cuando, no sé, había un veto a un equipo de fútbol y que les ponían opciones, o juegas en otro estadio o juegas en tu estadio a puerta cerrada, y decían jugar a puerta cerrada en su estadio,
y tener un partido en el que se escuchaban pues los gritos de los jugadores y se escuchaba claramente hasta el golpeteo al balón. Y pues ahora tenemos estadios vacíos que en producción de televisión pues está poniendo una grabación de sonido ambiente, que algunos, incluso por ejemplo la Liga Española Media Pro pone un aficionados virtuales, es decir, pone por ahí un gráfico como si hubiera aficionados en el estadio, que sabemos que no los hay, decía un sonido ambiental de videojuego, literalmente una grabación de videojuego para pues para hacer el efecto de que se está jugando el partido como lo conocemos, pero que en realidad no se está jugando así. Pero aparte, pues, esa es la parte, digamos, curiosa, que podemos en el mejor de los casos decir que es curioso. La parte que ha sido muy difícil ha sido controlar los contagios en ciertos contextos, ¿no? Y hay dos casos particulares que han sido muy ilustrativos. Uno, ha sido el más famoso en días pasados, en un torneo de tenis de exhibición que organizó Novak Djokovic, el tenista número 1 de la clasificación mundial del ATP. Se le ocurrió hacer un torneo, invitar a varios tenistas, algunos declinaron, Rafa Nadal declinó, Roger Federer ya sabemos que está lesionado, que se tuvo que someter a otra cirugía y no va a volver hasta el próximo año, pero llegó gente como Alexander Zverev, como Víctor Troicki, Grigor Dimitrov, en fin, tenistas verdaderamente de élite. O sea, no fue un torneo malo en términos de calidad de juego, aunque fuera de exhibición. Y de repente, que Dimitrov salió positivo en un test de coronavirus. Oye, pues ya no es solo Dimitrov, Víctor Troicki, Tomic, ¿y qué creen? Pues Novak Djokovic, que tanto ha estado en contra de las vacunas y que no, esto no es tan serio y que pues no quiero jugar sin público, no sé qué, pues dijo, tienes que hacerte la prueba y salió positivo, y su mujer. ¿No? Y a ver, ¿y qué creen? Pues el torneo resulta que tuvo un aforo de 5,000 espectadores, ¿no? Es decir, si había gente en las gradas, pues esa gente se va a tener que someter a pruebas. Djokovic ayer, cuando publicó un comunicado sobre este tema, pues le pidió a la gente que háganse la prueba. Entonces no sabemos de cuánto va a ser el brote que surgió en este torneo, en el Adria Tour, así se le llamó, y justo esto ocurre en el contexto en el que el tenis, justo en días pasados, está anunciando cómo va a regresar, cuáles van a ser las fechas de los torneos que quedan o que se han podido recuperar, que se han podido posponer. El US Open se va a jugar sin público, el Masters de Cincinnati se va a jugar en Nueva York, en las mismas instalaciones del US Open, de hecho, sí, va a ser el Masters y posteriormente el US Open. Roland Garros se logró, que ya se debió haber jugado, logró llevarse a septiembre. Otra serie de torneos, va a ser una temporada muy reducida, pero si esto ocurre, este caso, este brote, en un torneo de exhibición, pues ¿qué no puede pasar en un torneo más grande, aún sin público, ¿no? Entonces, pues ha sido un golpe también duro para el tenis. Las ligas deportivas de Estados Unidos, que ya sabemos que están negociando su regreso, las grandes ligas que pues en este momento estamos en junio, deberían estarse acercando al juego de las estrellas. Es decir, estarían prácticamente a la mitad de la temporada, pues en lugar de una temporada de 162 partidos por equipo van a ser 60. El básquetbol, la NBA, que no pudo terminar su temporada, se va a ir a terminar su temporada con los equipos nada más que tienen opciones de clasificar, es decir, se pillaron a 8 equipos que se vayan de vacaciones, ya no tendremos a Golden State, por ejemplo, que ya no tiene posibilidades, y los 22 que quedan van a ser un cierre de temporada y los playoffs metidos en una burbuja en Disney, en Orlando, que yo sé que mucha gente quisiera estar en Orlando disfrutando de Disney. Sí, pues nos echamos una cascarita ahí, un 21, ¿cómo no? Pero pues a ver, métanse 3 meses y medio a un lugar donde pues solo de vez en cuando van a poder ver a algunos de sus familiares, no van a poder ver a nadie más, es decir, una concentración brutal, pues ya no es tan sencillo, ya no les está gustando tanto la idea a los basquetbolistas. La NFL no sabe si va a haber temporada, andaba como muy optimista, sí, ya hicimos el Super Bowl, sí, y el Super Bowl se hizo cuando ya empezaba a explotar la pandemia en Estados Unidos.
hacemos el draft, lo hacemos virtual, nos las arreglamos, les quedó bonito, hacemos nuestro scouting combine, la pretemporada, sí, los campamentos se pueden abrir, empiezan a haber casos de positivos de jugadores, oigan, y estamos seguros que queremos hacer esto porque en Estados Unidos empieza a haber otro ascenso en el número de casos de hospitalizados, vamos a jugar sin público, hasta sabrá Dios cuándo. Por ahí me parece que fue en el mes de marzo, principios de abril, el alcalde de Los Ángeles dijo, no esperen que en Los Ángeles haya un partido de deporte, de algún deporte profesional con público hasta avanzado 2021. Y pues lo que dijo el señor Garcetti Eric Garcetti no es poca cosa, porque Los Ángeles tiene 9 equipos profesionales de las 5 principales ligas deportivas de Estados Unidos. Las grandes ligas, la NFL, la NBA, la NHL y la MLS. Es decir, solo Nueva York está a ese nivel. Entonces no es poca cosa. Entonces va a ser muy complicado. El restablecimiento del deporte, creo que como lo conocíamos, nos va a llevar mucho tiempo. Y yo le veo por lo menos un año, y dentro de un año están programados los Juegos Olímpicos, que también en Tokio ya dijeron, no podemos garantizar que vayan a haber Juegos Olímpicos. Entonces, la vuelta al deporte, creo, para hacer un rápido resumen de todo esto, creo que está siendo muy forzada, pero entiendo por qué. Porque es una industria que se está cayendo, y que se está cayendo como se está cayendo cualquier industria de entretenimiento. Un rápido dato, Iván. Por cuestiones laborales, pues estoy en estas semanas, estos últimos 2 meses, muy al pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos, en términos sobre todo del coronavirus, también en otros temas, pero revisé los datos de desempleo en el estado de Texas, solo en el estado de Texas, del mes de abril. Esto lo hice hace un mes. Pues resulta que la tasa de desempleo de la industria del entretenimiento, no venía desglosado deportes como tal, pero sí del entretenimiento, que incluye obviamente pues todos los espectáculos deportivos, era el 38%. Una tasa de desempleo del 38% del sector de entretenimiento, y que pues muy probablemente siga a la alza. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente entretenimiento en Estados Unidos, aunque ya algunas industrias empiezan a abrirse desde hace como un mes. Entonces, es muy complicado, o sea, es muy complicado decir, a ver, es que por la salud hay que parar todo el deporte. O sea, sí, sabemos que eso es lo ideal, pero el deporte ya está tan industrializado, por lo menos a esos niveles de profesionalismo, que no es tan fácil hacer un año sin deporte. Nos quedamos un año sin deporte. A ver, ¿cómo le dices eso? Ya no digamos a la familia Stephen Curry, a la familia de Klay Thompson, a la familia de LeBron James. Díselo a la familia del que tiene un restaurante en el Staples Center, que tiene a lo mejor solo 2 sucursales, y de las 2 sucursales, pues la de Staples Center, en 81 partidos que tienen en el año, pues resulta que le da más dinero que la otra sucursal. Y vaya, me fui con un ejemplo, ¿no? La gente de intendencia, el staff, la gente que no gana millones, ya sean de dólares o de pesos, ¿cómo le dices que va a parar su industria? Entiendo por qué lo está haciendo el deporte, pero es bastante complicado. Sí, se entiende el deporte y tantas otras industrias, ¿no? Pero son días complicados, no hay certeza de nada y es mucho riesgo. De hecho, mira, comentabas del caso de Djokovic. Al parecer, Jokic, jugador NBA de los Nuggets de Denver, estuvo en el torneo de exhibición y también se contagió, y bueno, ahora resulta que hay un NBA contagiado, ¿no? Un NBA, además, que es el pilar del equipo, ¿no? Es un equipo que iba, ahora no recuerdo, pero creo que en tercer lugar de la conferencia oeste, es decir, un equipo que iba a dar guerra, y no hay ya jugadores que se bajaron, como se dice, del barco literalmente. Ayer anunció Avery Bradley, un jugador de los Lakers, muy buen defensivo, básicamente es la función que él cumple ahí. Bueno, dijo, yo no voy. Bueno, eso es un problema para el equipo, ¿no? Entonces digo, está programado que el 31 de julio, me parece, dice la NBA, pero yo todavía tengo mis dudas, porque sí hay mucha resistencia. Incluso Greg Irving, que es una estrella de la NBA, está dentro del grupo de la gente que se opone a iniciar.
porque ya hay un sector de jugadores que no quieren, por lo que ya comentabas, ¿no? El tiempo que se van a encerrar ahí, muchos también tienen temor de contagiarse, pues lo normal, ¿no? Lo que le pasa a cualquier persona, entonces todavía falta un tiempo, ojalá no haya más contagios, pero sí, si por ahí, imagínate, se empiezan a contagiar y bueno, entonces, ¿qué haces, no? La ACB en España, por ejemplo, yo hablando de básquet, que empezó hace unos días, ya tenían otros más ahí también, ellos se concentraron en Valencia y pues ahí va, ¿no? Por el momento ahí va la liga y pareciera que la llevan bien, pero esto es así, ¿no? De un día para otro puede cambiar completamente por alguien que se pudiera contagiar. Claro, si ya están ahí y no tienen contacto con nadie, puede ser que eso no suceda, ¿no? Pero pues, se entiende que no se sabe, ¿no? Puedes, por más estudios que te hagan, igual llegas y traes el virus y se lo pasa a otros, ¿no? Y bueno, es complicado, es muy forzado, como tú decías, pero bueno, es el deporte profesional, es una industria que al final si algún deportista por ahí se enferma va a tener toda la atención médica del mundo y los recursos y demás. Entonces digo, esto lo digo para que la gente que hacemos otro tipo de deporte más aquí en el mundo, en la tierra, debemos tomar 5, 6, 10 veces más de precauciones, ¿no? O sea, no hay que apresurarnos porque no podemos controlar ni tener pruebas de que no venga infectado y demás. Por ahí contagia, la gente tiene que ir al sistema de salud que pudiera estar colapsado. O sea, hay que tomarlo con mucha calma, con mucha precaución. Todos queremos volver a las canchas, sí, seguro. Yo también ya quisiera estar entrenando ahí con la gente que yo trabajo, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, de cuelga un poquito a esto. Y bueno, si en el deporte profesional la tienen complicada, pues qué podemos hablar del deporte completamente amateur, ¿no? Con todas las carencias que Claro. sabemos. Pero ¿No? bueno, Y tener un poquito de ingenio también, Iván. Vaya, sí, quienes ya somos más deportistas recreativos, que yo soy lo más recreativo entre lo recreativo. este, por ejemplo, a mí se me ocurrió subir mi bicicleta a la azotea, le puse un rodillo y pues ese espacio lo estoy aprovechando en eso, ¿no? Y es lo que toca, ¿no? Que de repente, pues, ¿sabes qué? Pues no puedes salir a correr al parque porque pues, es peligroso y mucho menos salir a gimnasios y todo eso, pues, a ver, vamos ingeniándolas, ¿no? Y a lo mejor hasta poner un video de aeróbics, de rutinas de ejercicio ahí en YouTube y estar en la sala, ¿no? Y el tapete de yoga creo que también podemos tomar esto como una oportunidad para eso, ¿no? Para desarrollar un poquito la creatividad. Yo sé, pues entrenar básquetbol en una casa es complicado, eh, especialmente porque pues ya hoy en día no tenemos las casas de los tamaños que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Casas con jardín, con un patio, pues ya es menos común, ¿no? De lo que era antes. Para un deportista de alto rendimiento, incluso que puede tener, si es un deportista, más bien un deportista profesional, que tiene mejores ingresos y puede tener una casa con jardín, con patio, pues de todas maneras sigue siendo como estar como león enjaulado, de no poder salir a la cancha de básquet, a la pista de atletismo, a la cancha de fútbol. Pero creo que para todos, para el público en general, en términos de sus hábitos deportivos, pues esto también puede ser un momento para sacar el ingenio, ¿no? Y para buscar opciones que a lo mejor antes no buscábamos y que de repente nos damos cuenta, oye, esto pues sí puede funcionar, ¿no? Creo que también eso podemos tomarlo como esa oportunidad. claro, mira, hace unos días me reía yo, hay un meme ya de hace años que decía, ¿no? ¿Alguien sabe de algún gym online? Y lo compartíamos todo el mundo a manera de risa, ¿no? O sea, un gimnasio en línea. Bueno, pues hoy es una realidad, ¿no? Porque muchos gimnasios están dando sus servicios así, ¿no? Por Zoom, Así es. plataformas. Y algo que hace 2 años, hace un año incluso, o a principio de año ya, porque eso se da mucho a principio de año cuando todo el mundo se pone el propósito de hacer ejercicio. Algo que nos daba risa ahora es tan real y dices, uy, mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y sí, es un poco el ingenio, la gente que haga actividad en casa también tener cuidado,
con lo que hace, no hay que pasarse, no hay que hacer cosas que realmente uno puede hacer, porque sí, ¿no? Podemos ver un video y está todo dar, pero ese cuate que está haciendo ese movimiento tiene 6 años entrenando y tiene la flexibilidad y la fuerza para hacerlo. Nosotros no, nos podemos lastimar, ¿no? Hay que tener cuidado, si es posible que se pongan en manos de algún profesional de la actividad física, mucho mejor, y para evitar riesgos, ¿no? Pero bueno, creo que volver a los orígenes no es nada malo, de saltar la cuerda, que era algo que tan común en otros tiempos, que ahora ya muchos no lo hacen, no lo hacemos, se puede hacer, ¿no? Quien tenga una bicicleta, bueno, lo que aguantes, tranquilo, o sea, no hay que, si no es uno deportista, o sea, no tiene uno el hábito de hacer actividad y lo quiere uno hacer, hay que irse con demasiada calma, no hay ninguna prisa. Y bueno, quien tiene más tiempo, más experiencia, pues seguramente sabrá a dónde acudir, ¿no? Para que lo puedan asesorar bien o incluso pudiera tener ya ciertos conocimientos. Pues tener precaución nada más, porque sí, tampoco puede uno pretender hacer más de lo que uno es capaz. Todo tiene un proceso y un tiempo. Así es. Bueno, no sé, Ricardo, yo para ir cerrando, pues te vuelvo a agradecer que hayas estado con nosotros. Agradezco aquí al doctor Joffrey, a Daniel, a Baruch, que estuvieron también aquí pendientes, y a la gente que siguió la transmisión, que nos dejaron comentarios, mensajes, pues muchas gracias. Pues para ir cerrando, por ahí apareció el doctor. Gracias, doctor. Y no sé si para ir cerrando tengas algún último comentario o alguien de los compañeros presentes que quiera intervenir. No, al contrario, en realidad mi intención era poder estar aquí presente en vivo con Ricardo, agradecer todos tus comentarios, toda la información que nos proveíste y en verdad muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es verdaderamente un honor poder compartir esto con gente que su vida está ligada al deporte y ver que pues, la gente está participando, que nos están mandando preguntas, que comentan. La verdad es que para mí este tipo de espacios son padrísimos. Espero que no se acaben cuando acabe la cuarentena. Yo sé que eventualmente volveremos a nuestras actividades regulares, pero pues ojalá podamos seguir con estos conversatorios. De verdad, se platican cosas muy, muy interesantes. Iván, pues felicitarte por este esfuerzo, por mantener el interés en el deporte en esta época que, pues si bien, como decíamos, no ha sido complicado, hay cosas que de repente empezamos a valorar, que dábamos por sentada y que hoy no lo damos, pues este tipo de soluciones creativas para mantenernos ligados al deporte y seguir platicando y ver que pues el deporte no ha muerto, o por lo menos quizás la palabra muerto no se ha suspendido, no se ha cancelado, creo que debería ir más por ahí. El deporte ahí está, ¿no? Ahí está. Pronto volveremos a tener lo que solemos consumir como aficionados y también pues mantener esos hábitos de salud que la gente tiene y que ojalá también justamente esta pandemia pues es una llamada de atención para mucha gente que no hemos, porque me incluyo en ellos, cuidado su salud al 100%, pues lo empecemos a hacer de mejor manera. Agradecerles el espacio, ojalá podamos volver a coincidir pronto. Iván, lo que necesites, pues aquí andamos. Y también me da gusto ver que todos están bien después de lo que pasó ayer con el temblor. No son momentos fáciles y que de repente pues venga esto, pues un temblor de 7.5 para los mexicanos que estamos acostumbrados a los temblores, pues de repente lo minimizamos un poquito, pero no es para eso. Qué bueno que todos estamos bien y que ojalá también toda la gente de nuestro público esté bien, no solamente en términos de lo que pasó ayer, sino en términos de lo que ha ocurrido durante estos meses en esta crisis sanitaria. Así es, Ricardo, pues, muchas gracias. Así es, somos afortunados, ¿no? No fue tan grave el asunto para la magnitud del sismo, ¿no? Y decías, no, para no decir muerto hay que decir la frase del doctor Joffrey Recoder, que el deporte no descansa, y así también de paso le hacemos... Así me gusta. así me gusta. Me gusta más eso. Todos sus portales del doctor donde mucha gente comparte, ¿no? Cuestiones de salud, de actividad física. Y pues bueno, pues nada. Y hay que recordar que el descanso es parte del entrenamiento. Bueno, sí, claro, también el descanso es bien importante, ¿no? Sí, pero bueno,
Algo iba yo a decir, se me fue el avión, pero bueno, te había Perdón. pero bueno, ya pues todo bien de momento. Ya recordé. Que sí, cuando esto pase, yo ya pensé que esto no va a terminar, por lo menos una vez a la semana haremos alguna invitación a algún personaje o a algunos para hacer algún. Siempre habrá que hablar. Si ahora que está todo detenido tenemos de qué hablar, pues cuando todo vuelva, pues los temas sobran, ¿no? Entonces, seguro que buscaremos un espacio para, por lo menos una vez a la semana, hacer alguna transmisión y que la gente pueda seguir escuchando cosas, ¿no? Porque la idea de este conversatorio, pues es eso, ¿no? Abonar, sumar a la cultura física, porque si bien la mayoría de la gente que ve son entrenadores, pues yo creo que cualquier persona que tiene gusto por el deporte, afinidad, que entra y escucha especialistas hablar de estos temas, algo aprende, ¿no? Y nos vamos cultivando, como decía, un poquito con respecto a la cultura física, que es el principal objetivo que tenemos durante estas charlas ahora. Y ya después cuando volvamos ya veremos, ¿no? Pero sí, seguro. Así que ya saben que cuando esto pase los voy a seguir invitando y pues Perfecto. sé que van a aceptar. Bueno, pues gracias a todos. Nos estamos viendo más, bueno, tenemos otra plática el día de hoy. Hoy fue doble jornada, a las 5 de la tarde los esperamos con el profe Ray Santana, entrenador español que ha estado en México en selecciones, con la selección nacional femenil y en selecciones menores, me parece. Bueno, es muy interesante la charla de hoy en la tarde también, seguramente. Así que nos vemos. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, les mando un abrazo. Nuevamente, saludos a todos.